¿Cómo formar eso? Pues se puede pensar que los tensioactivos pueden formar micelas en solución. Típicamente un tensioactivo que se va a usar es el bromuro de acetiltrimetilamonio o el cloruro. Estos compuestos tienen una cola hidrófoba muy larga, C16, y una cabeza trimetilamonio polar. Entonces se puede escribir aquí, dibujar como un espermatozoide con cabeza polar y cola hidrófoba. En agua, las colas largas no quieren estar solubles en agua. Tienen interacciones desfavorables. En cambio, las cabezas polares tienen interacciones muy buenas con el agua. Entonces, estas moléculas lo que quieren hacer es ensamblarse para formar esferas con el interior de las esferas compuesto por las colas hidrofóbicas, definiendo una zona muy hidrofóbica, y a la superficie tendremos colas hidrofílicas que se llevarán muy bien en agua. Entonces estas moléculas, arriba de una cierta concentración que llamamos concentración micelar crítica, van a formar esos ensamblajes esféricos que se llaman micelas. Pero si subimos aún más la concentración, podemos llegar a nanovarías, también a ensamblajes complejos de estas nanovarías. Y según la temperatura, según la concentración, podemos tener moléculas individuales en solución acuosa, podemos tener esferas, micelas esféricas, micelas alargadas y también después redes hexagonal compactas o redes cúbicas, o también formar ahí cristales líquidos lamelares. Pero hay que ver aquí que la concentración en surfactante en este diagrama para el CTAB está en porcentaje por peso. Es decir que para tener aquí estos ensamblajes cristales líquidos, hace falta al menos 35% en peso. Es decir, 350 gramos por kilogramo de solución. Es muchísimo. Algunos autores, como Kuroda, en el 90, decidieron intentar la disolución de una sílice, la canemita, en medio básico y en presencia de un surfactante, el cloruro de acetiltrimetilamonio. Y se obtuvo aquí un material poroso con los poros que se ven aquí en blanco y el material que se ve en gris. 2 años más tarde se publicó en Nature un material con una simetría hexagonal casi perfecta, que se llamó el MCM41. Este material fue obtenido por el silicato de sodio en condiciones bastante cercanas con hidróxido sódico y el surfactante CETAC en agua. Los autores vieron que hay una porosidad muy alta de 1000 metros cuadrados por gramo y un volumen poroso de 1 centímetro cúbico por gramo. La diferencia entre estas dos imágenes es que Kuroda observó y publicó la imagen visto del lado aquí, entonces se ven los canales paralelos. En cuanto a los de la Mobile Corporation, pues enseñaron una foto tomada por TEM también, pero esta vez vista de frente, y se ve muy bien la red hexagonal. Pero de hecho, todo eso no era nuevo en los años 90. Existía una patente aquí que describía la hidrólisis del tetrahidroxisilano en presencia del CETAB con amoníaco y agua, y en el año 70 obtuvieron una sílice con densidad muy baja. Y
no pudieron caracterizar bien esta sílice en ese tiempo, en los 70. Pero esta síntesis fue reproducida en Montpellier, en Francia, por Francesco de Rienzo, y enseñaron que tenían exactamente este mismo material que se llama MSM41, con poros de 2,5 nanómetros y una organización hexagonal 2D de los poros que se ve muy bien aquí en los rayos X a bajos ángulos. ¿Cómo se forman estos materiales? Hay dos mecanismos. En el primero se considera que estamos a baja concentración de surfactante, que los surfactantes forman micelas esféricas, y cuando las especies inorgánicas se introducen, pues se ponen a la superficie de las micelas y así se agrupan y se forma aquí, por separación de fase, una red de liquid crystal. Después del proceso Sorgel, en los intersticios entre las micelas, se obtiene un material bien condensado y se puede eliminar el surfactante mediante lavados por etanol en condiciones ácidas, o también se puede quemar el surfactante mediante calcinación a 500 grados. Otra manera de hacer es de llegar a una concentración alta en surfactante, obtener un cristal líquido de surfactante y incorporar a ese momento el precursor inorgánico. Igual, el precursor aquí haría la reacción Sorgel en los intersticios y se obtendría un material compósito con el surfactante en el centro y aquí la sílice alrededor. Y así se puede obtener después del lavado o de la calcinación un material estructurado con los poros aquí en vez de los surfactantes. Hay que pensar en lo que he dicho anteriormente, es decir, que para llegar a un cristal líquido aquí, se necesita al menos 35% en peso de surfactante, es decir, 350 gramos de surfactante en 1 litro de solución. Es muchísimo. Por eso, en la mayoría de los casos, el mecanismo que viene de verdad es este de autoensamblaje cooperativo. Para el liquid crystal templating, el templating por un cristal líquido, eso ocurre en muy pocos casos cuando estamos a concentración muy alta en surfactante. Si se va a la página del MSM41 en Wikipedia, vais a ver que los autores que contribuyeron dicen que primero hay surfactante que forman micelas alargadas que se alinean, no sé por qué, por magia quizá, y después se añade el teos y se forma el material. Acabamos de ver que eso no es posible. Solo sería posible si trabajáramos a más de 350 gramos por kilogramo, 1 molar. Pero cuando se realiza la síntesis de MSM41, se trabaja muchas veces cerca de 10 milimolares o menos. Entonces, el mecanismo que ocurre en agua, por ejemplo, para hacer las nanopartículas, es que cuando se añade el teos en una solución básica de CTAB, empezamos con micelas esféricas porque estamos a 5 milimolar en la región de las micelas esféricas. Se encapsula el teos que no es miscible en agua. Entonces se hinchan estas micelas. Y después el teos se hidroliza y el teos hidrolizado se queda a la superficie de las micelas. A un momento cambia el diagrama de fase porque la especie no es más el CTAB, sino un silanolato de CTA+. Y se llega a una conformación así de varillas. Y esas varillas a un momento precipitan para formar ensamblajes hexagonal 2D.
Otro material de interés es el SBA15. El MCM41 tiene un tamaño de poros más o menos de 5 nanómetros o menor, muchas veces de 3 nanómetros. El SBA15, en cambio, puede tener tamaños de poros hasta 30 nanómetros. Para hacer los materiales tipo SBA15, lo que se usa son surfactantes que no son catiónicos como el CTAB, pero que son neutros. Ese surfactante es un copolímero de óxido de etileno con óxido de propileno. La parte polióxido de propileno aquí es hidrófoba. La parte polióxido de etileno aquí es hidrófila. Y así se crean micelas mucho más grandes que en el caso del CTAB. Y según el surfactante, según su longitud, y según también si se añade un compuesto como el trimetilbenceno, que se llama también mesetileno, que se va a poner dentro de las micelas y hinchar las micelas, vamos a obtener poros más y más grandes. Y se ve aquí con los cuadrados que cuando más trimetilbenceno hay, más grandes los poros. También existe esta relación para el MCM41, pero no se puede alargar tanto los poros con el trimetilbenceno. También se puede cambiar la organización de los poros. En un estudio que hicimos recién con organosílice mesoporosa, pues vimos que salíamos de unas nanopartículas con unos rayos X mal definidos. Poniendo un poquito de salicilato de sodio, llegamos a una organización perfecta de tipo PM3N, que es una organización cúbica de micelas esféricas. Y entonces obtuvimos aquí un nanomaterial con una organización de poros cúbica. Estos poros son esféricos y son muy bien interconectados, como se describió para materiales de SBA1. En cambio, con un poquito más de salicilato de sodio, llegamos a una fase hexagonal 2D casi perfecta, como se ve aquí, con la vista de frente aquí. Aquí tenemos poros cilíndricos y paralelos. Y según la aplicación que queremos, a veces vamos a preferir poros cilíndricos sin interconexión, o vamos a preferir poros esféricos con un montón de interconexiones. Aquí, por ejemplo, en este ejemplo de SBA1, hay poros de 4,5 nanómetros de diámetro, otros de 45 un poquito diferentes, y lo que es muy importante es de ser capaz de medir los tamaños de las interconexiones, y eso es mucho más difícil, porque si queremos tener la difusión de unos compuestos de un poro esférico a otro, hay que conocer el tamaño aquí de las conexiones entre los poros A y los poros B. Ahora hay un montón de materiales mesoporosos que han sido sintetizados. Por ejemplo, aquí solamente para esferas de sílice se ven aquí diferentes tipos de poros. Poros aquí de tipo stellate, poros cónicos. También hicimos poros cónicos con corazones de oro que se ven así, y con el AFM que permite ver que estos poros están abiertos al exterior. Y son nanopartículas con geometría fractal.